está en línea, creo que ya, Ariel Feldman, que es un, bueno, realizador audiovisual, es fotógrafo, no sé si se autopercibe, pero creo que también es periodista, porque lo vemos en algunas notas en Anfibio, en Panamá, en diferentes medios. Y bueno, y queríamos conversar con él sobre lo que está pasando en Medio Oriente y sobre su punto de vista. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, capaz que acá se puede subir un poco el retorno que lo estamos escuchando poco, pero sí se escucha bien. Bien. Ante todo agradecerte y decirle al público que Ariel, bueno, primero una confusión enteramente de mi parte la primera vez que queríamos hablar con él, que me confundí de no decirle que era la noche y le estaba preparado con sus apuntes a las 9 de la mañana y lo restafé. Después le tuvimos que suspender por las detenciones el miércoles pasado y ahora tiene neumonía y está acá, así que doblemente meritorio. Eh, Así que te agradecemos. Por favor. Para ir al grano, vos, una de las, recuerdo por lo menos el primer artículo que yo registré tuyo, después obviamente que uno fue a bucear otras cosas que vos habías publicado, pero lo que llamó la atención de la primera vez que vos escribiste y que salió, sobre todo después del ataque de Hamas del 7 de octubre, es que vos habías vivido en Israel y que escribías como judío sobre Israel y bueno, desde haber conocido el terreno. Te quería preguntar eso, ¿cómo fue tu vivencia? ¿Qué es lo que vos recordás de eso? ¿En qué medida te marcó el haber vivido ahí sobre la visión que tenés hoy del conflicto en Palestina? Bueno, un poco de eso. Bueno, cuento un poco, tratando de no ser autorreferencial, pero sí explicando desde dónde hablo. Yo nací en Israel, soy de padres argentinos, exiliados, pero nací en Israel, viví en Israel hasta mis 7 años. Eh, Tengo un nombre muy, muy judío que es Tremendo. Ariel Shlomo Feldman, es un nombre en yiddish, y tengo un acento, la reish, que es la R del hebreo, marcada todavía, entonces toda mi vida estuvo atravesada, digamos, por la identidad israelí. Y por un recuerdo idílico. Yo nací en un kibutz, digamos, una comunidad agraria de tipo comunista, y mis recuerdos infantiles eran maravillosos. Yo no sabía, digamos, por supuesto que ese kibutz está emplazado sobre pueblos desplazados de palestinos. Entonces, durante mucho tiempo, Israel fue una tierra a la cual volver. Si bien yo siempre tuve una posición muy crítica de la política de los gobiernos de Israel, yo no era antisionista. Y a los 16 años, cuando me tocaba decidir si volvía a ir o no, si iba a ir a estudiar o no, bueno, ahí tengo mi quiebre, digamos, al comprender que ir a Israel implicaba ir a una sociedad militarizada, donde el ejército no es simplemente eh, una obligación, digamos, civil, sino que es la columna vertebral, cultural e idiosincrática del Estado de Israel. Y ahí empieza un proceso de desarmar mitos, relatos, que me lleva a tener primero una militancia por la causa palestina y en defensa de una identidad judía contraria a la que encarna el Estado de Israel. ¿Vos Una, registrás cuándo y por qué y se hizo ese quiebre? sí, ese quiebre tiene dos momentos. Uno, conversando con un hijo también de exiliados, pero que se quedaron en Israel, que vino acá después de hacer el ejército. Yo quería ir a estudiar, pero no quería hacer el ejército, y él me dijo, bueno, hay que entrar en el ejército, porque si no, no entras en la vida israelí. Claro. Ese fue un primer quiebre antimilitarista, y después el otro gran quiebre fue el ataque de plomo fundido de fines de 2008, principio de 2009, en el Ariel cual, Sharon, ¿no? sí, donde armó en su momento una agrupación con otros compañeros y compañeras que se llamó No es Nuestro Nombre, era la filial argentina, un movimiento, en realidad filial porteña, porque tenía su realidad tucumana también, de un movimiento global, que básicamente era la reivindicación de un judaísmo que no aceptaba que el capital simbólico del judío víctima de la Segunda Guerra Mundial fuese utilizado para masacrar al pueblo palestino, digamos. Entonces, ese fue ese fue el gran quiebre.
Y después, bueno, fueron procesos en los cuales uno va pensando y va reflexionando cómo es que una sociedad como la israelí llega a estas instancias. También el 2009 fue una realidad catastrófica, pero sin comparación a lo que estamos viviendo ahora, por supuesto, ¿no? Yo digo que veo la sociedad israelí en stop motion, porque yo voy cada 5 años más o menos, también a los territorios ocupados, y lo que se ve es una degradación de los valores judaicos, humanistas, y también de algunos valores propios que tuvo la sociedad israelí en algún momento, eh, digamos que es digno de analizar, porque tiene que ver porque la deshumanización de los palestinos es un proceso que viene de larga data, de la cual podemos charlar, pero lo que estamos viendo, que es una novedad propio de un Estado que se volvió absolutamente fascista, incluso al interior de su propia sociedad, es que hay un desprecio por primera vez de la vida del israelí también, ¿no? El abandono de los rehenes y la utilización de los rehenes para llevar adelante las políticas guerreristas del gobierno de coalición que hoy gobierna, que es de Netanyahu y la derecha nacionalista religiosa, es una novedad. En la sociedad israelí la vida de los árabes no valía, pero la vida de un israelí, hay una frase, ¿no? No dejamos a nadie, no abandonamos a nadie. Bueno, se decidió abandonar a más de 100 personas en pos de una política, de una geopolítica y ciertas necesidades domésticas, digamos. Relacionado a esto que haces, Ariel, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Relacionado a esto último que decías, en uno de tus artículos vos hablas de un origen noble del sionismo y que eso se fue perdiendo, o sea, como que hay una pérdida motivacional, etcétera. ¿Qué sería eso, si lo tenés que explicar? ¿Cuál era ese origen noble y, y qué opinás que fue lo que se fue perdiendo? Bueno, en Ah, parte decías esto en relación al ciudadano israelí, al ciudadano judío, pero bueno, ¿cómo lo explicarías? sí, yo creo que para alguien que no viene de la comunidad judía es muy difícil entender cómo puede ser que una comunidad en la diáspora, es decir, fuera de Israel, banque un Estado que está cometiendo un genocidio, ¿no? Hay que entender que para gran parte de la comunidad judía, el Estado de Israel sigue encarnando algo que no encarna en absoluto, digamos, y que ya en sus orígenes tenía problemas sobre los que voy a hablar ahora, pero hay que decir que no es un colonialismo clásico. Digamos, ¿no? No es el colonialismo israelí, el sionista, digamos, es un colonialismo que nace de un pueblo oprimido ante una situación de opresión en la Europa cristiana e imperial, y el movimiento sionista es una respuesta política de un grupo que encarnaba una otredad. Entonces es un tipo de colonialismo muy particular. Lo que sucede es que ese colonialismo se pensó desde sus orígenes como una visión muy orientalista, diría Edward Said, como una avanzada de Europa en tierras bárbaras y con una negación del pueblo palestino en su origen. Entonces, tiene un origen noble para el pueblo judío, es decir, la liberación y la realización de un Estado donde no fuesen masacrados y perseguidos, pero nace con la negación del pueblo palestino, ¿no? Es Ujú. famosa la frase de los albores del sionismo, de un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, digamos, ¿no? Donde hay una negación como en la campaña del desierto, etcétera, etcétera, se pueden hacer mil paralelos, pero una negación de la humanidad de la población que estaba viviendo ahí. Y también con mucha conciencia de que era la avanzada europea sobre territorios, el sionismo, más allá que después del año 48 tuvo eh, migraciones masivas de países árabes y demás, básicamente es un proyecto del judaísmo europeo. Entonces, había una idea de superioridad, el supremacismo ya está en el gen del sionismo primero. Lo que pasa es que hay un proceso de degradación. Es decir, el sionismo que tuvo digamos, de un querido marxista, Brojon, por ejemplo, tenía afluencias de
la idea de que el pueblo judío, para liberarse, para lograr una emancipación humana, antes tenía que tener una emancipación nacional o política, como una suerte de revolución burguesa, y que por lo tanto tenía que tener una nación. Entonces surgieron estos kibutzim, estas ideas de colonias agrarias, donde anticipasen el socialismo. Había, digamos, muchas vertientes, pero la verdad que el Estado y la política realmente existente fue la imposición de un sionismo supremacista, que creía que para que hubiese un Estado que no atentase contra la vida de los judíos, tenía que ser exclusivamente judío, y eso implicaba necesariamente la limpieza étnica de un territorio donde había una mayoría de población nativa. Entonces, hay un crimen original sobre el cual nace el Estado de Israel, que es la limpieza étnica de Palestina, en la guerra, digamos, de 48-49. Ya empieza antes, por supuesto, en el largo proceso de colonización, que sobre todo se da en la entreguerra y Segunda Guerra Mundial. Pero el gran quiebre, digamos, humano para el Estado de Israel se da con la colonización lisa y llana de los territorios que conocemos como territorios ocupados en el año 67. Claro. Donde ahí, efectivamente, la concepción supremacista era inocultable, porque se domina una población en los territorios que no elige la gobernanza israelí, no elige los tribunales israelíes, no elige el poder policial israelí, no elige sus CARS, digamos, sus instituciones, y sin embargo les son impuestas por un colonialismo ahí sí ya más clásico. Entonces, perdón. Entonces lo que sucede es que, y hay que entender una cosa, disculpen el desorden, es que la limpieza étnica de Palestina, el régimen militar a la cual se somete a los palestinos que quedaron dentro de las fronteras del 48 en Israel, del 48 al 66, fue desconocido para gran parte de la comunidad judía y para la comunidad israelí incluso. Digamos, hay un revisionismo histórico en los años 90 en Israel donde se desclasifican archivos y demás, y se conoce, digamos, el plan Dalet, que fue el plan pergeniado por las cabezas, digamos, de la dirigencia sionista, que plantea el desplazamiento por medio del terror, por medio de compra de tierras, por medio de diferentes tácticas de la población palestina. Pero fue desconocido para gran parte. Entonces, para la comunidad judía, hasta los años 90, Israel era esa idea de un Estado que encarnaba su liberación y que fue un faro, y el Estado de Israel efectivamente lo que hace es capitalizar el sufrimiento del pueblo judío en Europa, sobre todo en los 200 años, digamos, de su modernidad capitalista y el Holocausto, precisamente, para lo que Enzo Traverso llama, digamos, generar una religión civil, hacer del Holocausto algo instrumentalizable en pos de las necesidades de un Estado y no de una sociedad mundial y una sociedad particular, la judía, que le permitiese reflexionar sobre las condiciones humanas, sobre cómo no tiene que repetirse un holocausto, sino la utilización de ese sufrimiento como un instrumento estatal de defensa de sus propios intereses. Justo te iba a preguntar algo sobre eso, porque, bueno, aclaro, digo, ya quizás los que no siguen tan de cerca como vos, que la persecución de los judíos en Europa empezó mucho antes que el nazismo, digamos, que es lo que eran perseguidos en las democracias supuestas capitalistas, fueron perseguidos por el zarismo, fueron perseguidos por el estalinismo y por toda la problemática que vos mencionabas. Y está bueno lo que traigas a colación a Traverso, porque tengo una impresión y después te hago una pregunta. Digo que para poder sustentar, fundamentar sobre todo la instauración en el 47, 48 y después toda la práctica colonialista, hubo como una malversación del rol de víctima que tuvieron efectivamente en esas persecuciones, en los pogromos, y sobre eso se montó un tipo de práctica. Tomo el concepto que vos decís de degradación.
ya se pierde un poco la legitimidad, esta es la pregunta, digo, ubicarse desde lo que fue el Holocausto para fundamentar una práctica que claramente no solamente no tiene que ver con lo que pasó el pueblo judío en Europa, sino que en un sentido emula mucho los métodos de represión, de persecución, de exterminio, de desplazamiento. Digo, se pierde un poco esa legitimidad originaria, entre comillas, para las prácticas que está haciendo el Estado de Israel, por lo menos desde la guerra de los 6 días hasta hoy. Sí, yo creo que estamos en una situación muy, muy peligrosa, digamos, donde tenés al Estado de Israel y a la dirigencia judía, por ejemplo, Argentina, eh, donde el antisemitismo no les preocupa en absoluto, el crecimiento del antisemitismo no les preocupa en absoluto, y la utilización del concepto de antisemitismo para perseguir a las posiciones críticas del Estado de Israel o antisionistas, llevan a la degradación del concepto de antisemitismo. Digamos, ¿no? Porque Claro. la utilización y la palabra pierde valor y la lucha contra el antisemitismo se vuelve muy compleja. Porque Siendo que no deja de existir el antisemitismo. siendo que el antisemitismo es un problema real, existente, y que todo el trabajo que se hizo sobre la reflexión sobre el antisemitismo, el oprobio de Europa con el antisemitismo, etcétera, etcétera, al estar focalizado y capitalizado por un Estado, por el Estado de Israel, pareciera que es todos los aprendizajes que como civilización deberíamos tener para pensar ahora, por ejemplo, la islamofobia, no la tenemos. ¿No? Entonces, porque hay una instrumentalización y una degradación del concepto de antisemitismo que lleva a que veamos prácticas xenófobas en Europa, que es explicable, porque en realidad Israel encarna de vuelta una punta de lanza de Occidente en Oriente, lo vive así, se declara así. Todo lo que sucede es que vos tenés partidos ultraderechistas europeos de origen fascista y con posiciones racistas e incluso antisemitas que bancan al Estado de Israel. Porque Israel encarna un supremacismo de tipo europeo y hoy día una lógica colonial aprendida, digamos, en los orígenes europeos. Entonces, la situación es muy, muy peligrosa, por eso a mí me parece muy, muy importante que los judíos, digamos, sigan diciendo que esto no es judaísmo, esto es israelismo, esto es sionismo, no tiene nada que ver con los valores, las prácticas, porque si no hacemos ese desmarque es muy difícil que nos surja un antisemitismo sui generis. Si vos ves a tanques con el Maguen David, con la estrella de David, que es un símbolo milenario utilizado por el Estado de Israel, pero un símbolo milenario de la cultura judía, pasando por arriba de civiles Casas. en Gaza, de casas, Claro. ves los aviones, las bombas, y vos no aclarás, no haces un trabajo cultural donde decís que eso es una malversación de los símbolos y valores del judaísmo utilizado por un Estado que ha degradado a una realidad fascista, racista, colonial. Y sí, el acrecentamiento de un antisemitismo de nuevo tipo es complejo, digamos, es real. Ariel, últimas dos preguntas, así te podés ir a descansar, pero la verdad que súper interesante la conversación. Vos en uno de tus artículos decís que, cito, ¿no? Los y las judías debemos más que nunca liberarnos del secuestro identitario que el sionismo hace de nuestro judaísmo. Bueno, un poco tiene que ver, me parece, con esto que estabas explicando recién, pero ¿cómo crees que sería esa liberación? No, yo creo que hay que entender algo. Quien conoce la sociedad israelí y conoce la cultura judía, debería entender que no solamente hay un secuestro y una malversación, sino que son culturas opuestas. Digamos, la cultura judía es una cultura que nace de ciertos valores que vienen de su religión, más allá de cuestiones seculares, pero que tienen conceptos como el tikkun olam, que son conceptos de reparación del mundo, digamos, tiene una suerte pastoral social, si querés, tiene conceptos en torno a la vida, al respeto,
a la solidaridad, etc. Y encarnados en algo muy básico, que es el judaísmo es el entrecruzamiento de estos valores espirituales con una experiencia de los cuerpos en una Europa donde fueron siempre una otredad de la Europa imperial cristiana y capitalista. Entonces, la experiencia de la segregación, de la discriminación, hizo que los judíos a lo largo de la historia tuviesen una sensibilidad particular sobre las luchas rebeldes. Eso hace que en todas las revoluciones, en teóricos, no hace falta decir con el nombre del programa de ustedes, pero Trotsky, Rosa Luxemburgo, Marx, Sarajevo, podemos Abraham seguir León. todos, tiene que ver con estar siempre en la otredad, en la alteridad del poder. El Estado de Israel, en cambio, encarna el pasaje de la víctima de una sociedad capitalista represiva a una posición de dominio reivindicada. Digamos, el Estado de Israel y el sionismo en particular abjuraba de la idea del judío diaspórico que agachaba la cabeza ante el racismo o que se dejaba matar en los campos de concentración, y construye su identidad en oposición a ese judío que estaba más bien atado a la reflexión, a la rebeldía, y crea una asociación entre violencia y dignidad muy propia del Estado de Israel, la idea de ahora que tenemos las armas somos dignos, ahora que, Claro. que estamos en una posición de poder. Entonces pasamos a una cultura de la negatividad, en el buen sentido, de negarse frente al poder, a una cultura afirmativa del poder, de la violencia. Israel es un Estado formado por judíos europeos que hablaban yiddish, y era vergonzante hablar yiddish. Y se revitaliza el hebreo, que es un idioma religioso que no se hablaba hacia 2000 años más que en la liturgia, para precisamente plantea un renacimiento que niega 2000 años de historia. Es la vuelta al reino de Israel, el reino de David, de Jerusalén, etcétera, etcétera, y la negación de todo lo que nosotros entendemos como propiamente cultura judía, que es esa cultura que se fue creando en esa resistencia a su eliminación, pero a partir de la reflexión y la interacción con culturas, con la ilustración europea, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan hipócrita la utilización de la víctima del Holocausto, porque en realidad, y hay mucho trabajo histórico hecho sobre esto, el sionismo, que tenía cierta organización militar importante ya en los años entrados los años 30, se negó a enfrentar al nacionalsocialismo. Explícitamente, Ben Gurión, el padre del Estado de Israel, tiene una frase de Hitler es un hombre de Estado y al ser Actuó como tal. el tipo de un Estado, el dueño, el representante de un Estado, no podemos confrontarnos con él. Digamos, esas eran las declaraciones del sionismo. Y la utilización de la víctima fue muy, muy inmediata en esa instrumentalización. Digamos, hay muchos escritos de autores judíos, como Norman Finkelstein, o el trabajo de Enzo Traverso también. Digamos, Hannah Arendt en su momento también escribió sobre esto, la utilización de la víctima por la apropiación estatal es un gen identitario del Estado de Israel. Última, Ariel. Y ya que sos un hombre de cine, te quería hacer una referencia. No sé si viste la película Zona de Interés. Sí. Sí, me imaginaba. Hubo como toda una discusión, sobre todo cuando le dieron el premio y el director hizo un discurso poco corrido de lo que estamos acostumbrados en los discursos en Hollywood, que es un reducto muy pero muy sionista, valga la redundancia. Bien. Y bueno, ahí intervino Naomi Klein, que planteaba una discusión que creo que se emparenta con lo que vos mencionabas de Traverso, en el sentido de si el holocausto fue solo es algo que solamente se puede aplicar a esa experiencia de los judíos, o si sirve para mirar con ese prisma, con esa condena a todo tipo de prácticas genocidas sobre otro tipo de pueblos.
Y me vino, me hizo acordar no me acuerdo si era Finkelstein o Ilan Pappé, que hablaban del hecho de lo que era la rave en ese lugar, digamos, como un hecho de por eso te mencionaba la zona de interés, como un hecho de una enorme banalización. Y no me acuerdo quién lo decía, capaz que fuiste vos y no me estoy acordando, que decía que era como hacer un ágape al lado de Auschwitz, digamos, una Ujú. fiesta en un lugar ocupado. Que te quería preguntar sobre ese hecho, sobre la banalización de determinados tipos de prácticas, que para una sociedad como la israelita debe ser habitual. Es una fiesta, nadie va a pensar, voy a una fiesta a un campo de concentración. Bueno, pero para la otra parte, tomando lo que vos decís, la otredad palestina, es que le hagan una fiesta en un territorio ocupado. ¿Cómo ves ese tipo de cosas cotidianas que sin embargo son brutalmente opresivas sobre el pueblo palestino? Mira, la sociedad israelí tiene una dialéctica muy perversa que es que cuanto menos em, daño pueda tener, ejercer, digamos, la resistencia palestina, más negación de la causa palestina o de la situación palestina hay. Digamos, veníamos antes del 7 de octubre de 20 años con muy pocos atentados terroristas por el muro, tanto alrededor de Gaza como alrededor de Cisjordania. Era el gran mérito, digamos, de Netanyahu. Y entonces se dejó de hablar del Estado palestino, se dejó de hablar de los territorios ocupados, se dejó de hablar de la colonización dentro de Israel. Los palestinos no existían, a una negación absoluta. Entonces, y hay que decir, donde se hizo la rave, y se suele decir, ¿no? Como, bueno, se mataron kibutzim justamente pacifistas, izquierdistas, etcétera, etcétera, lo cual es toda la paradoja del Estado de Israel, porque esos kibutzim estaban emplazados donde gran parte de la población de Gaza tiene su Debería estar origen. emplazada. No, no, que tiene su origen ahí. Porque Gaza más allá de que la ciudad de Gaza existía antes de la guerra del 48, 49, lo que sucede es que en la guerra del 48-49 los palestinos desplazados del norte van para Líbano y para Siria, los del centro van para Jordania y Cisjordania, y los del sur, Egipto no les abre el salvoconducto y quedan Claro. atrapados en la franja de Gaza. Son los desplazados de ese territorio. El 90% de la población de Gaza son desplazados de lo que hoy día es Israel. Entonces, y mayoritariamente de la zona donde se hizo la rave y los kibutzim, digamos, ¿no? Y donde estaban los kibutzim que atacaron. Sí, es una situación, digamos, zona de interés tiene muchos paralelos en ese sentido. Los israelíes viven como si, hasta por supuesto el 7 de octubre, como si los territorios no existiesen y no fuesen problema de ellos, digamos. Los problemas internos dentro de Israel con los colonos, con el nacionalismo religioso, yo creo que tenía mucho menos que ver con la política colonial y el trato de los palestinos en las colonias, con cómo el nacionalismo religioso impide al revés el libre disfrute de las libertades seculares dentro de Israel. Si en Jerusalén, claro, una ciudad universitaria como Jerusalén, donde está la Universidad Hebrea, la famosa Universidad Hebrea, claro, los estudiantes los días libres no pueden ir al cine ni a los bares porque es Shabbat y están cerrados, ¿no? Entonces, son más esas tensiones realmente donde tenés situaciones de un racismo explícito, donde hay barrios obviamente seculares, barrios privados como Nordel de acá, que no permiten que entren judíos religiosos, no los aceptan en sus cartas fundacionales, y obviamente pasa lo mismo con los barrios religiosos como Mea Shearim en Jerusalén. Entonces, pero con respecto a los palestinos, la verdad que hay una negación bastante transversal de la sociedad israelí en este momento. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo. La verdad que siempre es un gusto escucharte y leerte y hoy nos dimos
el gusto de hacerlo acá en nuestro programa. Y valoramos nuevamente que estés apestado y estés acá sentado. Te agradecemos mucho y la seguimos otro día. No, gracias a usted. Disculpen la que siento que fui un poco disperso, pero estoy un No, poco no, quemado No, de estuvo la muy fiebre. bueno. ni se notó. Bueno, Hasta la bueno. próxima, Ariel. Abrazo. Chao, hasta luego. Buen programa. Gracias.